Quiero hablar de uno de los temas, un tema que es extraño y que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros con nuestras creencias. Esta es una barbaridad que se dio a mediados del siglo XIX, de los cuales no hay mucha información, pero se relaciona con algo que me preocupa, y es: los seres humanos muchas veces realizan actos en sus creencias que van en contra de su beneficio propio. Y pongo un ejemplo. Me dicen, ¿por qué los trabajadores votan por el PP? ¿Va en contra de sus intereses? Sí va en contra de sus intereses, pero ellos creen que no va en contra de sus intereses. ¿Cómo? Creen quizás que en realidad no tienen empleo porque los inmigrantes les quitaron el trabajo. Creen en realidad que los quieren volver homosexuales o transexuales o bisexuales o multisexuales los malvados del Ministerio de Igualdad, ¿no? Entonces le están poniendo algo en el agua para que les empiecen a gustar a ellas las chicas y a ellos los chicos, ¿no? A lo mejor eso temen, a lo mejor eso creen. A lo mejor los han convencido del problema de la inmigración, a lo mejor les han dicho que pagan demasiados impuestos y que les van a bajar los impuestos. Es buenísimo eso, sobre todo porque generalmente cuando te bajan los impuestos, los beneficios sociales que tienes evidentemente desaparecen o se escasean. La gente actúa con mucha frecuencia en contra de sus intereses, pero siempre es por una creencia equivocada en búsqueda de un beneficio mayor. Y esto es un ejemplo tremendo. Como ustedes ven, el letrero dice: cuando los Xhosa mataron a todo su ganado. Quiero adelantar una disculpa. Sé cómo se pronuncia Xhosa, pero no puedo hacerlo yo. Es uno de los lenguajes africanos que usan el clic como consonante. Y sé que son los Xhosa o algo parecido, mal pronunciado. Y sé que también así de mal pronunciado está el nombre de la persona que fue la protagonista central de esta desgracia. Así que me van a disculpar, por favor. Yo me acuerdo, si quieren oír cómo suena esta preciosa consonante, busquen la canción del clic de Miriam Makeba. Mamá África le pusieron después a Miriam. Y Miriam Makeba tiene una canción que se llama precisamente la canción del clic, donde explica cómo y pronuncia una serie de palabras en las que explica cómo suena su idioma. Como decía una amiga mía china, tenía un novio que decía: si quiere mucho aprender chino, pero no tiene oído. Le digo: ¿qué implica el oído? Que no se sabe los tonos. Entonces, y de pronto me decía ella: ma, o algo así. Decía ma de 4 maneras distintas, que tienen 4 significados radicalmente distintos según el tono. Ma, no significan lo mismo. Y se reía muchísimo de su novio. Y yo decía: pues mira, yo no podría jamás enterarme de cómo lo hacen esto. Bueno, dicho eso, la historia es esta. A ver si les parece lo bastante delirante o no. Es un monumento, para los que están en el podcast, es un monumento que tiene 2 cuernos que parecería que son colmillos de elefante, pero no, son cuernos de ganado. Los Xhosa son una sociedad ganadera, o fueron una sociedad ganadera, no sé exactamente cuál es su situación ahora, que entre 1779 y 1879 en la zona de África del Sur, en lo que hoy es Sudáfrica, se llevaron a cabo las guerras de los Xhosa o las guerras de la frontera del Cabo, también conocidas como las guerras Kafir. Kafir es una manera absolutamente ofensiva y desagradable de llamar a los negros sudafricanos. Es de hecho la forma en que los llamaba Gandhi para su vergüenza. Estamos hablando de 100 años de guerras coloniales donde los colonizadores, principalmente británicos, pero también holandeses, entraron en guerra con los señores que eran los dueños de la tierra y que también muy delicados no querían que se las quitaran. Fíjate, no tenía yo la idea clara de que estoy haciendo una tercera semana de hablar de un caso africano, y no lo hice por eso, lo hice porque el caso me impresionó enormemente hace poco que leí sobre él. Bueno,
La realidad de los conflictos entre los europeos y los Xhosa fue terrible, porque se trataba de tratarles de quitar sus tierras para beneficio de las administraciones coloniales del imperio, y esto contra un reino que era grande y poderoso, el reino Xhosa, pero que tenía diferencias internas que luego también los colonizadores aprovechaban y se metían en la política de los Xhosa y favorecían a uno a cambio de que le diera tierras y el tonto caía, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que después de la Séptima Guerra aparece una profetisa que se llama Nonkawuse, y esto sí es la mejor pronunciación que puedo encontrar, que no requiera tener entre el Nonk y el Kawuse este clic, esta consonante que para nosotros es imposible. La parte del ganado de los Xhosas se estaban enfermando, y se llegó a creer que la enfermedad era porque los Xhosas se habían portado mal. En realidad no, era una enfermedad traída por los colonizadores. Como ha pasado siempre, cuando dos sociedades absolutamente estancas se unen entre sí, pues resulta que se encuentran enfermedades que no tenían las otras, para las cuales no tenía defensa la otra. La sífilis vino de América a Europa, y no había defensa para la sífilis, aunque no había sífilis galopante por Mesoamérica, porque había cierta resistencia por parte de los indígenas mesoamericanos, y la viruela, que más o menos tenía cierta resistencia entre los europeos, arrasó a los americanos, concretamente a los aztecas. Entonces, el chiste es que aparece esta Nonkawuse y dice que el ganado se ha enfermado porque hemos sido pecadores, nos hemos portado mal con los dioses. Entonces, a ella, que su tío, que era brujo de la tribu, que la avaló como profetisa, dijo que se le habían aparecido los ancestros, los espíritus, y le habían dicho que los Xhosa tenían que destruir sus cultivos y matar a todo su ganado. Esto equivale a un suicidio. En una sociedad ganadera y agrícola, en la sociedad de hoy, si todos los peruanos o todos los alemanes o todos los vietnamitas matan a todo su ganado y queman todas sus parcelas agrícolas, pues van a morir de hambre. Esto no es necesario estudiar 6 carreras universitarias para darse cuenta. Nonkawuse dijo que, según los ancestros, cuando los Xhosa hicieran esto, los muertos se levantarían para ayudarles a luchar contra los malditos blancos colonizadores. Como había que matar a todo el ganado porque había sido criado por manos contaminadas, saldrían nuevo ganado. Se debería detener el cultivo y tendría que enterrarse el grano nuevo. Tendrían que construirse casas nuevas. Tendría que construirse establos nuevos para el ganado, tendrían que hacerse nuevos sacos de leche, sacos que se hacen como odres de piel que se utilizan para transportar la leche. Las puertas tendrían que tejerse con raíces de buca, que es una planta del lugar. La gente debería abandonar la brujería, el incesto y el adulterio. Y esto permitiría que los espíritus que se levantaran arrojaran a todos los europeos al mar, renaciera el ganado y se hicieran cultivos que alimentarían a todos los Xhosa para toda la eternidad, y no volverían a conocer ni la invasión, ni la escasez, ni el hambre, ni la enfermedad. No toda la gente obviamente se creyó esta profecía. Una pequeña minoría, llamados los Amagogotia, o sea, los incrédulos, se negaron a matar a sus animales y a destruir sus cultivos.
Y esta negativa fue utilizada por Nuncabuce para explicar por qué las profecías que había hecho primero para abril de 1856 y luego en varias ocasiones hasta junio de 1857, pues no se habían podido cumplir. Es que ustedes no me han obedecido y por eso los espíritus no se han levantado para echar a los europeos al mar. Cuando el rey Sargili, que fue el último rey Xhosa, por cierto, luego se disgregó a raíz de esto, se disgregó la sociedad Xhosa, empezó a matar a su propio ganado, más personas empezaron a creer que Nuncabuce era una verdadera Ikirja, una adivinadora que podía comunicarse con los ancestros. Nuncabuce, pues, predijo que la promesa de los ancestros se cumpliría el 18 de febrero de 1857. Para entonces, la gran mayoría de los Xhosa habían destruido sus medios de vida. Dijo que ese 18 de febrero el sol se volvería rojo y no se volvió rojo. Sus seguidores obviamente acusaron a los que no habían seguido sus instrucciones, luego se fueron contra ella y el jefe Sarili fue a reclamarle a Nuncabuce por qué no se estaban cumpliendo sus maravillosas profecías, si además su tío, que era brujo de la tribu, decía que ella tenía verdaderamente un don. Cuando regresó el rey, explicó que el mundo nuevo iba a empezar en 8 días. Ustedes saben que siempre hay los que hacen predicciones, a veces pues hayan por unos días, ¿no? En el 8º día el sol se levantaría rojo como la sangre y antes de volverse a poner habría una gran tormenta eléctrica, después de la cual los muertos se levantarían de sus tumbas y echarían a los europeos al mar. Durante los siguientes 8 días la muerte de ganado llegó a su nivel más alto. Se calcula que los Xhosa mataron a alrededor de 400,000 cabezas de ganado, que eran toda la riqueza del pueblo Xhosa, además de destruir todos sus cultivos. Por supuesto, esto provocó una hambruna que hizo reducir la población de la zona colonial británica, la población Xhosa de la zona colonial británica, de 105,000 a menos de 27,000 personas. Es decir, las 3/4 partes de toda una sociedad, de una sociedad con una cultura, con un lenguaje, con una historia común, las 3/4 partes murieron de hambre por una profecía. El jefe de Bombana le entregó a Nuncabuce al mayor Gawler y ella se quedó con el mayor Gawler durante un tiempo. La señora Gawler la vestía como occidental y le hacían que le tomaran las fotos. Y aquí tenemos, por cierto, la foto de Nuncabuce, la profetisa. Esta es la imagen más conocida, la única imagen conocida de Nuncabuce. Y después de su liberación vivió en un rancho en el distrito de Alejandría, en el Cabo, en la colonia del Cabo, de lo que es hoy África del Sur, Suráfrica. Murió en 1898. 3/4 partes de la población, toda la riqueza y en gran medida todo lo que les permitía la fuerza necesaria para oponerse a la colonia, destruidas por una creencia. ¿Cuántas veces hacemos cosas en contra de nuestro beneficio en la creencia de que profetas, mesías, líderes políticos salidos de la nada, predicadores, candidatos a la presidencia, publicistas, vendedores de cuentos, conspiranoicos, nos dicen que es por nuestro bien hacer algo que patentemente es dañino para nosotros o, como en este caso, dañino para toda una sociedad?